Saludos, amada familia. Estamos una vez más queriendo compartir con ustedes una porción bíblica, espiritual, de la palabra de nuestro Padre. Vamos a considerar hoy eh, una exposición de el libro de Daniel, del capítulo 1. Vamos a empezar. Dice, voy a leer de esta versión hebraica. En el tercer año del reinado de Jehoiakim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babel, fue a Jerusalén y la sitió. Elohim entregó en su mano a Jehoiakim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Elohim, Elohim del rey de Sinar, del rey de Babilonia, y los colocó, los utensilios, en el tesoro de su Elohim. Es su Dios, ¿verdad? El rey de Babilonia. El rey le dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los nobles, a jóvenes, en quienes no hubiese ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento. Interesante, las cualidades que debían tener estos chicos. Conocimiento. Poseedores del saber y capacitados para servir en el palacio del rey. Y que les enseñara la escritura y la lengua de los cashditas, de los caldeos babilónicos. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educara durante 3 años para que al fin de los años, se presentaran al servicio del rey. Interesante. Número 6, versículo 6 dice, entre ellos estaban Daniel, Ananiyah, Mishael y Azariyah, de la tribu de Judá. Interesante. Que esos eran de la tribu de Judá. Porque, por supuesto que en la casa de Judá, que fueron los que llevaron al cautiverio babilónico, ya en ese tiempo las tribus del norte habían sido dispersadas. Pero en la casa de Judá se quedaron también muchos israelitas. No solo la tribu de Benjamín, que quedó allá al sur con la tribu de Judá, y parte de los levitas que servían en el templo. Por supuesto que también se quedaron otros israelitas también. Pero aquí especifica que estos sí eran de la tribu de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombre. A Daniel lo llamó Belteshazzar. A Daniel, ese fue el nombre que le pusieron. A Hananiah, Shadrach. A Mishael, Meshach. Y a Azariyah, Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste tomaba. Punto importante. Él propuso en su corazón no contaminarse.
con la ración de la comida del rey y ni con el vino que él tomaba, porque a Daniel le encantaba el vino. Eso lo podemos comprobar en Daniel 10, en versículos por allí. Él dice que le encantaba el vino, que tuvo un ayuno, pero no de todas las cosas, sino que solo de vino y de carne. Él tomaba vino. Para los que creen que es un pecado tomar vino, por supuesto que la borrachera sí es pecado, pero tomar vino no es prohibido. Pero en este caso, del vino que el rey tomaba, él propuso en su corazón no contaminarse. Interesante ese detallito. Bien. Elohim le concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel: tengo temor de mi amo el rey, quien les ha asignado a ustedes su comida y su bebida. Pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de los jóvenes de su edad, expondrán mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel le dijo al inspector, a quien el jefe de los eunucos había puesto a cargo de Daniel, Hananías, Mishael y Azarías: por favor, prueba a tus siervos durante 3 días. Vamos a ver cuántos días fueron. Durante 10 días. Perdón, esa corrección allí a tiempo, ¿verdad? No fueron 3, fueron 10 días. Que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego, observa tú mismo nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey. Y según lo que veas, así harás con tus siervos. Una propuesta de Daniel. Él los escuchó. Y en este asunto, y los probó durante 10 días. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veían mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Su respectiva agua también, ¿verdad? A estos 4 jóvenes, Elohim les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Es que después compartiremos otros capítulos donde vamos a ver a Daniel interpretando sueños, por supuesto, las revelaciones que Dios le daba, ¿verdad? Bien, el 18. Pasados los días al fin de los cuales el rey había dicho que los trajeran, el jefe de los eunucos le llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Hananías, Mishael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó. Los encontró 10 veces mejores que todos los sabios y encantadores. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores.
Interesante. Que todos los sabios y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel continuó hasta el primer año de el rey Coré. Hasta el primer año del rey Coré, Darío. Ya ese era de Medo-Persa. Interesante aquí dar una visualización de la experiencia de Daniel, el profeta, ¿verdad? Él propuso en su corazón, amados, no delante de los demás, ¿no? Porque delante de los demás cualquiera aparenta proponer algo, pero proponer en su corazón cuando nadie te está viendo, en la soledad, eso es algo diferente. Él propuso en su corazón no contaminarse. Muy interesante. Amados, estos muchachos eran muchachos que tenían una relación con su Padre Celestial. No vivían religiosidades. Ellos vivían una relación. Y es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia. Un detalle muy importante es que la obra, quien la estaba llevando a cabo, era el Dios creador. Porque dice en el versículo 9, Ja Elohim le concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los eunucos. Eso fue Ja Elohim que le concedió a Daniel. Interesante. La obra maravillosa, quien la estaba haciendo, era el Dios Todopoderoso. Ja Elohim, el Dios Todopoderoso, hermanos queridos. Ese fue el que venía haciendo la obra. Y por supuesto, Daniel y los otros 3 amigos también estaban a la disposición de la obra de Dios. Estaban dispuestos a ser instrumentos, amados, para que él obrara. Eso surge, amados, cuando nosotros nos entregamos y le decimos a nuestro Padre, aquí estamos, haz con nosotros como sea tu voluntad, de acuerdo a tu voluntad. Y no a la voluntad de nosotros, sino a la tuya. Queremos servirte. ¿Cómo hacer? Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Pero nosotros sí queremos. Nos ponemos en tus manos. No los ponemos en las manos de los hombres para que los hombres obren de acuerdo a beneficios personales muchas veces. No. Los ponemos en tus manos, Padre, para que tú obres. Que tú hagas la obra, esa obra única que solo tú sabes hacer. Interesante. Entonces, pues aquí vimos en todos estos versículos esa historia, cómo se dio, amados. Esa fue una primera visita que hicieron los babilónicos a Jerusalén, a la casa de Judá. A Israel, porque ellos estaban representando a todo Israel. Dios le permitió a la casa de Judá, amados, representar a Israel. En algunas partes bíblicas aparece Israel refiriéndose a la casa de Judá, porque ellos lo representaron hasta los últimos tiempos. Nuestro Mesías, Mashiach, nació en Israel. En Israel, allí fue donde nació. Y él era de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Esa profecía tiene que cumplirse al pie de la letra. Ahí no hay simbolismo, ¿no? Porque esto significa, no, amados. Eso se cumplió literalmente, históricamente, así como la Escritura lo menciona. Sí. Entonces, amados míos, pues cada versículo bíblico muy contextualizado
dentro del marco histórico, pues nos trae a nosotros conocimiento y ubicación también. Ubicación. Muy interesante todo el relato de Daniel hasta allí. Ya en la segunda visita que hicieron los babilónicos, allí pues el rey Joaquín, ese rey, quedó en Babilonia. Quedó en Babilonia. Y fue considerado muy bien, porque al final le dieron libertad. El rey Nabucodonosor, Nabucadnezzar, como dice la versión hebraica, le dio libertad y lo dejó tranquilo allá, muy bien atendido, hasta tenía una buena remuneración. Pero en la segunda visita, cuando estaba el rey Sedequías, que era tío del rey Joacim o Jehoiakim, como dice la versión hebraica, él era tío. El rey Sedequías era tío del rey Joacim. Entonces, pues, él hizo cosas muy terribles. Y a ese sí, el rey de Babilonia, pues, cuando se lo llevó, lo trató de terriblemente mal, le sacó los ojos, le mató a sus hijos en su presencia. Cosa horrenda que alguien puede experimentar en su vida. Pero todo eso le hizo a ese rey, porque no escuchó la voz de Dios. Dios usó al rey de Babilonia para darle una reprimenda a la casa de Judá y para que se humillaran. Y allí fue donde se los llevó, y no a todos. Algunos creen que se fueron todos, no. A la gente pobre. El general encargado por el rey Nabucodonosor le dijo que tratara muy bien a Jeremías, porque Jeremías estaba allá, que lo tratara bien y le diera la opción si quería ir a Babilonia o no. A todos se los llevó exiliados, pero a Jeremías le dijo que era opcional. Si él quería ir, podía ir, y si no, podía quedarse. Y Jeremías se quedó. No fue a Babilonia. No fue a Babilonia. Eso pueden encontrarlo ustedes en Jeremías capítulo 38. Por allí en adelante lean y van a encontrar. Y que a todos los pobres, a los desamparados, a las viudas, a toda esa gente que la miraba mal, que la miraba negra en ese tiempo, el rey Nabuzaradán le dejó viñas, tierras, para que ellos trabajaran allá. No se los llevó a todos tampoco. La gran parte sí. Y puedo creer que los que tenían el control en la casa de Judá fueron los que fueron llevados para que agarraran un escarmiento, una reprimenda, un enderezamiento en sus vidas, porque estaban corruptos. Por eso fueron llevados. Porque Dios utiliza también malos momentos a veces para enderezarnos. No todo es color de rosa, amados. Pero aún cuando las cosas están agudas, difíciles, hay que ver cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Cómo sacar de la tierra árida buenas producciones? Eso es algo que debemos aprender de nuestro Padre. Tenemos que prestar atención y ver qué nos quiere decir, amados. Fueron por 70 años. La casa de Judá, el pueblo de Israel, fue por 70 años y después regresaron otra vez. Así que en todo esto vimos de que ya esa fue la experiencia del profeta Daniel y también de los 3 amigos que andaban con él, y cómo las cosas se venían dando. Espero que en esta exposición relatada, así como veníamos leyendo, trayendo, considerando algunos otros puntos con los que consideramos de allá de históricos de los libros de los reyes, todo eso pues nos ubique, pongamos nuestra mente a trabajar
Y consideremos que hay muchas cosas que debemos escarbar en la Escritura. Debemos escarbar para llenarnos de la vida espiritual, alimentar esa vida que si no la alimentamos pues se marchita y debemos alimentarla. Y no hay ningún fertilizante mejor que la relación con nuestro Padre a través del estudio y también de la oración. Amados, que nuestro Padre pueda bendecirles en gran manera y de esta forma pues puedan tener unas vidas abundantes espirituales. Muchas bendiciones. Hasta luego.